Nos vamos a gozar y voy a ir bastante rápido, así que por favor no se distraiga porque necesito ministrar una activación. Diga conmigo, me van a ministrar activación. Con C, activación. Dígalo así, como hablamos en Andalucía. Pedro no sabe que estábamos en un lugar, no quiero mencionar el lugar, y un chico casi me atropella en la bicicleta. Y cuando casi me atropella con la bicicleta, yo me echo a un lado y le digo, ¿qué te pasa? Por favor, ten un poco de cuidado. Y me dice, ¿qué? ¿Qué? Y le digo yo, cuidado, porque tú no sabes quién es mi padre. Yo se queda frito, sí. Y me dice, disculpe, señor. La identidad es muy importante. Ahora, escúcheme algo, présteme atención. No quiero levantar egos, porque si hay una cosa que Dios demanda de nosotros es el reconocimiento de que no somos nada para que Él pueda hacer en nosotros. ¿Está conmigo? No quiero levantar egos porque ayer conocí al médico, uno de los médicos que está aquí, no me acuerdo el nombre, si alguien estuvo anoche conmigo, por favor recuérdeme. Fernando. Fernando quiere ser cirujano. Y por ejemplo, cuando un cirujano hace una buena operación, usted no va y le da las gracias a los guantes, ¿o sí? Por supuesto que los guantes son desechados. ¿Por qué no le da las gracias a los guantes? Porque el que hizo la operación fue el cirujano, el hombre no hizo la operación, los guantes. Nosotros somos los guantes de Dios. Yo suelo decir algo, a mí no me des las gracias, dale las gracias al Señor, aunque debe haber práctica de honra, ejercicio de honra y de gratitud, pero no quiero que nadie me dé las gracias, quiero que se las dé al Señor. Yo prefiero que me den lo que no le pueden dar al Señor. Por ejemplo, unos pequeños sin gluten se los pueden dar al Señor, no, imposible. Pero el Señor dijo que cuando me dan a mí los pequeños sin gluten, se los dan a Él. Entonces me dan a mí los pequeños sin gluten y es como si se los dieran a Él para la gloria del Señor. Amén. No quiero levantar egos porque Dios resiste al soberbio, mas mira de lejos al altivo. Nadie debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Tener más alto concepto de uno mismo es arrogancia. Es fácil de detectar a una persona arrogante, prepotente, altiva, soberbia. Tener más bajo concepto de sí mismo que el que debemos tener también es arrogancia. ¿Cómo? Sí, porque yo estoy resistiendo lo que Dios quiere hacer. ¿Está conmigo? Lo vuelvo a repetir, lo repito para que quede claro. Tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener es muy fácil de detectar. Es el tío prepotente, alcivo, soberbio, que uno lo mira, quiere escupir por lo horrible que es la persona. ¿Está conmigo? Pero tener más bajo concepto de sí mismo que el que uno debe tener también es arrogancia, porque yo estoy resistiendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Y no debo resistir a Dios. Es arrogancia, tenga eso cuidado. Pero habiendo dicho el hecho y teniendo por sentado de que Dios espera que nosotros no le robemos la gloria y seamos humildes, seamos sencillos, seamos amables y no busquemos privilegios, sino que le honremos a Él. Hay que comprender que en la obra, en el mundo, hay, y lo voy a demostrar bíblicamente, hay personas que son escogidas y otras son llamadas. ¿Qué dice el versículo? Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Cuidado con lo que voy a decir porque no quiero levantar el ego. ¿Cómo puedes probar bíblicamente de que Dios tiene propósitos con una persona que lo ha escogido para algo específico? ¿Y cómo puedo probar que alguien es simplemente un llamado? Lo que primero que debo entender es que el escogido es llamado como punta de lanza. Y como punta de lanza soy escogido para demostrar, para manifestar, para enseñar. Mi vida tiene que ser un ejemplo, dígalo conmigo. Mi vida tiene que ser un ejemplo. No debo buscar mi gloria, debo buscar la gloria del Señor. No debo buscar que me sigan a mí, sino que sigan al Señor. Porque si siguen al Señor y el Señor les dice que me sigan a mí, yo voy en puerto seguro. Es decir, puedo estar tranquilo. Sé que esa persona
Si intenta levantarse en rebelión, habrá alguien que peleará por mí, que es el Señor. Siempre lo hará. Amén. Pero yo tengo que descubrir si soy llamado o escogido. Eso es parte de mi propósito y mi responsabilidad. Le voy a poner algunos ejemplos bíblicos. Un ejemplo de un escogido, Jonás. Dios escoge a Jonás para predicarle a Nínive. ¿Está conmigo? Amén. Díganme amén. Cuando yo diga amén, digan amén. Olé. No me hagáis usar la vara. Amén. Así es. Jonás dice, pues no, Señor, yo no voy para Nínive. ¿Qué voy a hacer yo en Irak? ¿Está loco? No, me voy. Y coge un barco y se viene para España. ¿Cómo que para España? Si él venía a Tarsis. Tarsis está allí en Huelva, en la provincia de Huelva, en Andalucía. Y me voy para Tarsis porque quiero desaparecer. Que no le voy me voy para la playa, fue lo que dijo. Vamos para la playa a coger el sol. ¿Vale? Y dice Jonás que se sube en el barco. El barco empieza a naufragar, el barco empieza a tener problemas. Y dice, ¿sabes qué? Que no voy para Irak, que no voy para Irak. No quiero que me tiren a la mar. Lo tiran a la mar, se lo comen. Decimos nosotros que una ballena porque es la imagen del pez más grande que podría tragarse una persona que nosotros pensamos. Y decimos, bueno, se traga la ballena a Jonás. Y Jonás se lo traga a la ballena y Dios lo guarda y lo protege en la ballena durante 3 días y no logra bajo ninguna circunstancia desaparecer. Le ardieron los pies seguro por los jugos gástricos, estaría ya muy acalorado y todo, estaría asustado, estaría asombrado, semejante oscurana allí adentro, pero no le pasa absolutamente nada. Y cuando él decía que Dios no quería, que él no quería que Dios lo usara, lo escupe la ballena. ¿Y dónde lo escupe? Que lo escupe en la playa, se voltea y dice, llegué a Tarsis, se voltea y dice, bienvenido a Babilonia. Porque lo que Dios iba a hacer con Jonás, lo quería hacer con Jonás y no lo quería hacer con más nadie. ¿Está conmigo? ¿Está recibiendo? ¿Está comprendiendo? Dios quería que Jonás fuera el que le predicara a Nínive. Y ya conocemos el resto de la historia. Ese es un escogido. Pero vamos a poner el ejemplo de un llamado, Judas Iscariote. ¿Vale? Judas decide en su corazón traicionar al Señor. Y yo me imagino a Dios en su trono diciendo, uy, la que va a ser Judas. Uy, la que le va a caer. Y Judas sigue caminando y sigue proponiéndose desobedecer a Dios, entregar al Hijo de Dios, traicionarlo. Lo traiciona y luego decide que su castigo es ahorcarse, trata de devolver el dinero. Fíjese el error, en vez de buscar a Dios para ser perdonado, busca resarcir tratando de deshacer lo que había hecho. Nunca con hechos podremos deshacer lo que hemos hecho, pero sí se puede borrar con perdón, con pidiéndole al Señor que tenga, yendo al Señor y reconociendo nuestra necesidad y reconociendo nuestro pecado. ¿Está conmigo? Ahora, escúcheme esto. Yo me imagino a Dios, uy, preparó una soga. Ay, Dios, la subió al árbol. Se va a matar. Ay, Dios mío. Ay, pum, se ahorcó. La palmó. Conoció a Lola, de apellido Mento. ¿Intervino Dios? No. ¿Se cumplió el propósito de Dios? Sí. Pero Judas era un llamado. Te pongo otro ejemplo de un escogido. Y voy a la conclusión. Pedro. Yo no sé si hubiera tenido la paciencia de pastorear a Pedro. No a Pedro García, sino a Pedro el apóstol. Es que yo me imagino que Pedro era tan cabezota que andaba todo el día.
Le daba ¿cómo decir? Con el cuchillo, el machete. Levantaba en la mañana y aleluya, ¡bum! ¿Cómo es? Puño, patá y kung fu. ¿Quién dijo eso? Eso lo dice un amigo mío. Puño, patá y kung fu. Pedro, terco como una mula, se parece a mí. Madre mía, qué terco Pedro. Pedro siempre oponiéndose al Espíritu. Pero Dios lo tenía escogido con un propósito. Pedro traiciona al Señor, lo traiciona. Y sin embargo, Dios tenía un propósito con Pedro. Y fíjese que lo dice, Pedro me ama, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro me ama, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro me ama, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea, apacenta mis ovejas. Y Dios transforma a Pedro. Y por mucho que Pedro se resistió, ¿y por qué digo que se levantaba en la mañana haciendo ejercicios de karate? Con las espadas y samurái. Porque mire, mi hermano, si yo cojo un puñal y le trato de cortar la oreja a un soldado, le corto media cabeza de la puntería que no tengo. Pero Pedro le da nada más en la oreja. Es decir, se ejercitaba en la carne en vez de no ver el propósito de Dios. Luego finalmente lo vio, porque Pedro era un escogido. ¿A qué viene todo esto? Esta iglesia ha sido escogida por Dios. Ya estuviera yo dando un aplauso. Amén. Esta iglesia no es mejor que ninguna. ¿Está claro? No tenemos nada de qué jactarnos en esta iglesia. No podemos robarle la gloria al Señor ni pensar que los protagonistas somos nosotros. Pero Dios ha escogido a esta iglesia para marcar, para ser punta de lanza, para luchar, para demostrar lo que, escúcheme lo que voy a decir. Lo que Dios puede hacer con una iglesia absolutamente consagrada a Él. Eso no quiere decir que somos una iglesia perfecta. No, para nada, olvídelo. Si aquí no empezamos a buscar los defectos que tenemos, mire, aquí va a haber carnicería. Por eso el Señor, que es tan sabio, Él dice, vencer el mal con el bien. Por eso el Señor no me trata a mí de la manera que yo me merezco, sino que en su infinita misericordia cree en su plan para mi vida, ve el resultado final de lo que Dios quiere hacer y para ayudarme me trata conforme al resultado final, tanto que a veces digo, wow, ¿por qué Dios me trata así, que tiene tanta misericordia conmigo? No me la merezco. Por eso hay la lucha en esta congregación. Uno tiene que llegar a entender cuando algo te pasa, cambia tu oración. Deja de estar orando, Señor, dame. Hay gente que son predicadores para el Señor. Lo único que le faltan es decirle al Señor, Señor, cuidadillo si tú no me cumples lo que te pido porque dejo de ser tu hijo. Y las oraciones son predicaciones. Aprende a inquirir en el corazón de Dios. Aprende a preguntarle por qué me está pasando esto, por qué estoy viviendo esta situación, qué puedo hacer para salir de ella, cómo puedo triunfar, cómo puedo ver tu mano, cómo puedo operar, cómo puedo resolver. Liderizas a alguien, cómo puedo guiar a esa persona, cómo la puedo tratar. No tengas esquemas cuadrados porque cada persona es un mundo y cada persona merece un trato absolutamente distinto. Aprende a buscar en el corazón de Dios, es parte del rendirnos. Es parte del aprender a soltar y entender que todo le pertenece y que yo debo ser guiado por el Señor.
Debo ser orientado por el Señor, debo ser encaminado por el Señor. Isaías en el capítulo 50, versículo 4 dice, el Señor me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Mañana tras mañana Él despierta mi oído. Recibía instrucciones y yo no seré rebelde, ni me echaré atrás. ¿Está conmigo? Aprende a ser dirigido por el Señor. Aprende. Haz eso de oración tuya todos los días. Señor, dame lengua de sabios. Mañana tras de mañana despierta mi oído y yo no seré rebelde ni me echaré atrás. Déjate guiar por el Señor, pero entiende que has sido escogido. Si eres parte de esta congregación, Dios te ha escogido. Porque Dios ha escogido esta congregación como punta de lanza para provocar un avivamiento en España, en Europa. Y mire, muchos se han levantado, muchos han luchado contra el pastor Pedro, muchos han luchado contra esta congregación. Hermano, el problema conmigo es que yo traigo una unción profética que va a apuntar a lo que está doliendo. Hay profetas, otros profetas que me dicen, yo no sé cómo tú te atreves a decir tantas cosas desde el púlpito. Y le digo yo tampoco. Y muchos han luchado, muchos se han esforzado, han llamado a Pedro de todo, le han dicho de todo, se han revelado, controlado, de lo que sea, han hablado mal, pero la iglesia persiste. Y la iglesia sigue creciendo. Y la iglesia cada día se pone más guapa. Y la iglesia sigue atrayendo más personas. Y la iglesia sigue quebrantando yugo. Y la iglesia sigue quebrantando. Hay gente que ha resistido, hay gente que ha aguantado, hay gente que ha persistido. Hay gente que llega aquí emocionada a ver el lugar. Pelo de cordero. No me equivoqué, ¿no? Pelo de cordero, la alfombra. Todo tan guapo. Esa pantallota, la única queja que tengo es que no me he puesto a mí allí en esa pantallota para ver cómo me veo y quedarme asombrado. Pero, escucha, ay Dios mío. Yo te amo. Por eso te confronto con la verdad. Mire, es tanta la ceguera espiritual del que se levanta contra el propósito de Dios y contra un escogido, que se va y no ve lo que Dios está haciendo. Que se va y se pierde la oportunidad, porque ¿sabe por qué? Porque Él adereza mesa delante de la presencia de nuestros angustiadores. Porque el que contra nosotros conspire, delante de nosotros conspirará, delante de nosotros caerá. Escúchame, mi hermano. Nunca te levantes contra el pueblo de Dios, nunca toques el pueblo de Dios. A mí me han herido, me han ofendido, me han maltratado, me han criticado, me siguen. Haciéndome la ilusión de que ya no lo hacen. Yo no guardo rencor, hay gente que me dice, es que yo te hice algo, pues yo no me he enterado. Porque desde el primer momento en que me siento ofendido, empiezo a bendecir a la persona y no me dejo robar la bendición, no me da la gana de caminar por las sendas de la impiedad. Y a la iglesia le hace falta ese carácter determinante. ¿Qué pasaría si mañana te pusieran en el cuello una espada, un machete, lo que sea? Y te dijeran, si no niegas a Jesucristo, mueres. Eso puede pasar. Está pasando a los creyentes en Nigeria. Yo tengo un amigo pastor en Cúcuta, Jaime Ramírez París. Jaime, si escuchas esto algún día, que Dios te siga bendiciendo. A su casa, a su iglesia entró la guerrilla, metralleta. El que no niega a Cristo, que nieguen a Cristo salgan. Cuando salieron todos huyendo, todos los cobardes, el guerrillero le dijo al pastor, pastor, te he limpiado la iglesia, ahora tienes los auténticos. Pero tú tienes que decidir. Dios no respalda emociones, Dios no respalda sentimientos.
Por eso es que tú te echas un lloriqueo aquí y si no hay una genuina como el tuyo esta mañana, vi que había un quebrantamiento genuino. Pero a veces son puras emociones y Dios no te va a respaldar por puras emociones. La mujer sirofenicia vino a que el Señor Jesucristo primero le lloró, segundo fingió adoración, tercero le reclamó, pero no fue sino hasta que reclamó la palabra que vio el milagro. Y tú tienes que estar alineado con la palabra para que la gracia del Señor pueda fluir. Pero tienes que entender una cosa. Dios no quiere tu bendición simplemente por bendecirte. Dios no quiere bendecirte simplemente. Eso no se ha explicado. Se habla de bendición, se habla de bendición, se habla de bendición, se habla de prosperidad. Se motiva al pueblo, pero no se le ha explicado el por qué Dios quiere bendecirte. Primero tienes que entender que la ruta para la bendición pasa por la obediencia. Y obedecer es simplemente creer que el camino de Dios es mejor que el mío, que las formas de Dios son mejores que las mías. En casa tenemos un dicho, tenemos una mesusa. Una mesusa, los judíos ponemos un Deuteronomio capítulo 4, eso es cuestiones nuestras, no es idolatría, pero recordamos y marcamos nuestras casas con algo en la puerta para recordar que el pensamiento supremo de mi casa es la palabra de Dios. No es mi palabra, ni la palabra de mi mujer, mucho menos la palabra de mi mujer. Ni la palabra de mis hijos, la palabra de Dios. Y si lo que yo quiero hacer no fluye conforme a la palabra, depongo a eso. Eso es obediencia. Pero la obediencia tiene como propósito bendecirnos, pero no termina en bendecirnos. Es que Dios te quiere bendecir para glorificarse. Dios no está interesado en ti para bendecirte simplemente para que vivas bien. No, 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 no. No somos tan importantes. No somos el centro de la historia. No somos el centro de la humanidad. No somos el centro del universo. El centro del universo tiene un nombre. No hay un nombre dado a los hombres mayor y más alto que el nombre de Jesucristo. Y ese es el que está en el centro de la eternidad. Y nosotros tenemos que entender que si Dios me bendice, es para Él glorificarse, es para demostrar lo bueno, lo maravilloso, lo extraordinario, lo misericordioso, lo poderoso que Él es. Pero aquí hay gente que tiene que reaccionar. Tienes que tomarte en serio el lugar donde estás. Tomártelo en serio. Un lugar profético. Un lugar apostólico. Un lugar con cobertura y con corazón apostólico. Un lugar donde se cree tu crecimiento. Se cree que tú puedes ser usado por el Señor. Un lugar donde no te pueden límites. Un lugar donde te piden obediencia y honra para que se desate la bendición del Señor y tú seas instrumento de su gloria. Pero tú tienes que hacer tu parte. Mira, anoche yo iba a predicar otra cosa, pero quiero concluir con esto. Este es un año de expansión ilimitada. Yo le voy a pedir que usted lea Isaías 54, porque todo Isaías 54, léalo en casa orando, se va a cumplir este año. Isaías habla de que extendamos nuestro territorio, extendamos nuestras estacas. Eso quiere decir, abre el espacio al Señor. Agranda tu amor por Él. Agranda tu temor a Él. Este año van a ocurrir milagros, señales, sanidades, maravillas, prodigios. Escúchame, este año van a sacar a la iglesia. Esta iglesia va a tener que salir a la calle porque Dios empezará a usarte
en los lugares de trabajo. Dios empezará a usarte, estoy profetizando. Dios empezará a usarte en tus sitios de trabajo. Dios empezará a utilizarte con tus vecinos. Empieza a orar por tus vecinos. Esta mañana a mi hermana le di una palabra que ahora la tengo que extender a toda la congregación. Ni te preocupes por tus necesidades. ¿Qué acabo de decir? Dígalo. A ver, dígalo fuerte. No pidas nada por ti, no pidas nada por ti. Pide por tu vecino, pide por las personas que tienen a tu lado. No te preocupes, proféticamente, Dios quiere que te olvides de ti. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se te añadirán. Es una palabra norte de este año. Pero, acuérdate de algo, Eclesiastés. Cuando a Dios prometes algo, no tardes en cumplirlo. Mejor es que no prometas y cumplas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Voy a arreglar la casa, voy a arreglar la casa, voy a arreglar. Aquí hay gente que le ha prometido a Dios orar, no ha orado. 2, 3 días, 4, 5 días, una semana, y después se ha olvidado. Aquí hay gente que ha prometido leer la palabra todos los días y no la lee. La leyó unos 4 o 5 días. Conozco gente liderizando gente que no lee la Biblia. En el judaísmo hay una tradición que no quiero imponer judaísmo, yo no soy judaizante. Pero hay cosas que tenemos que aprender. Se lee la Torá todos los años. Yo veo que la iglesia no lee la Biblia todos los años con YouVersion, con todos los planes que tenemos, con todas las estrategias que tenemos. Es que nos pesa leer 20 minutos al día. En YouVersion, con 20 minutos al día, lees toda la Biblia todos los años. Padres que se quejan de sus hijos, pero ¿leen tus hijos la Biblia? ¿Cómo quieres que tus hijos caminen en el camino del Señor si tú no los pones bajo el amparo de la palabra del Señor? Nosotros no somos perfectos, yo no soy una familia perfecta. La única persona que dice que es perfecta es mi mujer y es mentira, pero bueno. Pero esta niña tiene 11 años y en mi casa lo siento. Quien vive bajo mi techo o lee o lee. Psicología moderna no existe en mi casa, Biblia sí. Ya va para su 3er año leyendo la Biblia completa desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 23. Amén. ¿Cómo puedes decir amén si hay 22 nada más capítulos? Apocalipsis 23 no existe. Yo conozco un pastor que dijo que nunca había leído la Biblia y le dije, tú no puedes predicar. Tú no has estado bajo el poder de la palabra. Cuando a Dios prometes algo, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. ¿Por qué? Y si formas parte de una iglesia escogida, levanta la mano derecha, levanta la mano izquierda, y a la de 3, ay, ay, ay. 1, 2, 3.
Dios va a tratar contigo. Dios va a luchar. Muchos de vosotros os querréis ir, pero regresaréis. Porque Dios os escogió para formar parte de esta iglesia. Para que el propósito que Dios tiene con esta iglesia que ha escogido para ser punta de lanza y demostración de lo que Dios quiere hacer con una iglesia absolutamente escogida por Dios, lo hará. Lo va a hacer. David, Salmo 139, versículo 5. Aquí hay mucha gente que no le salen las cosas bien y reprenden al diablo. Y cuando reprenden al diablo, pastor, al diablo sale corriendo para que el Señor le dice, yo no fui. Yo no estoy haciendo nada. El Señor le dice, tranquilo, que yo sé que no eres tú. Soy yo. Porque por delante y por detrás me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Consejo. Sugerencia. Yo he tratado de pelear con Dios y siempre perdió. Siempre. Cuando primera vez me llamó el Señor al pastorado, me aparté, no de Él, pero del pastorado. Me fui y me metí en un lío horrible. No gané. Cada vez que he dicho que no voy a hacer algo, y es su propósito, no pierdo. No gano, todo lo pierdo. Te doy un consejo de amigo. Ríndete y no pelees. Miguel, ¿puedes dar tu testimonio de anoche? Sí, sí. Bueno, el Señor me dio una palabra a través de usted y me decía que tenía que perdonar y bendecir durante 30 días a una persona. Anoche estuve toda la noche orando y preguntándole al Señor a quién debía pedirle, a quién debía perdonar y a quién debía pedirle perdón. Y hoy el Señor me reveló a la persona. No me imaginé que era esa persona, pero me libré de esa batalla. Le pedí perdón genuinamente. Esta persona lloró junto a mí, nos quebrantamos mucho y hoy llevo uno de 30 días pidiendo perdón. Bendiciendo. Escúchame, antes del llamado. Mi madre decía, la obediencia no se discute, ni se hace esperar. Yo me acuerdo un día que me dijo, vamos a la casa de Lee Wanop, jefe de ella. Allí no vas a hablar, porque yo era terrible, hermano. Qué pena que fue en el campo, pero mi abuela tenía una puntería con unas piedras. Yo zigzagueaba. Si lo hubiera visto la infantería de marina, se la llevan de artillero, de francotirador. Porque ella me decía, corre. ¡Fu! ¡Pah! Tengo la cabeza marcada. Llegué yo a la casa de Lee Wanop y hablé. Nada más sentí algo así. Karate Kid. Me rompió la boca. Y luego, en un momento en que
que si Luis Wanop se distrajo, me dijo, en la casa verás lo que te voy a hacer. La obediencia no se discute. Dios puede pedirte cosas ilógicas. Dar dinero cuando no tienes ni para que te alcance. Dios puede pedirte cosas ilógicas. No ores por ti, ora por los demás. ¿Y yo qué? Y no dice tu palabra, llamad y se os abrirá, tocad y se os abrirá. Sí. Pero yo prefiero que Dios me añada a que me dé lo que yo le pido. Porque usualmente cuando Dios añade, sorprende. Y me da más de lo que yo le pido. Lo repito. Sí, Mateo capítulo 6 dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido será. El capítulo 7 de Mateo dice que puedo tocar, llamar y pedir. Y Él da. Pero yo prefiero olvidarme de ese versículo. Y prefiero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido será. Porque usualmente cuando Dios me añade, me sorprende. Esta mañana conté, yo pedí un coche pequeño más grande del que tenía. Pedí un CHR y está enfrente, Toyota. Esas son las cosas que Dios hace. Dios puede pedirte cosas en contra de la lógica. Niégate a ti mismo, niega los placeres. Vivirás mejor. Aymir, ya. Bueno, ya. Este pueblo te espera. Este pueblo te necesita. Bárbara, ¿estáis de acuerdo conmigo? Dale un aplauso al Rey si estáis de acuerdo conmigo. Mañana, pasado, ¿para qué un día más esperar? Si tengo que empezar barriendo barro para el Señor. Si tengo que empezar limpiando, limpio. Esta semana me decía alguien, un líder, un gran hombre de Dios, me decía, voy para mi iglesia y voy a empezar a barrer, voy a empezar a limpiar. Y le dije, me parece perfecto. Ningún trabajo desagrada al Señor. Pero ya clava el hacha. Y si la retomas de nuevo es para matar a ese único desgraciado hijo. Diablo. Como decía un comediante argentino, hijo de profeta. No, ya. Porque si a Dios algún día le prometiste aquí que le ibas a honrar y le ibas a servir, no tardes en cumplirle. Porque horrenda cosa es caer en manos de Dios. Porque si algún día dijiste, yo voy a empezar a orar, y no, acuérdate, si a Dios prometes algo, no tardes en cumplirle. Dios demanda obediencia inmediata. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios. Y yo sé que a muchos aquí les está resistiendo Dios, no el diablo. Pobre diablo, dejarlo quieto un rato. No resistas más. Ríndete. Haz lo que sea, lo que te asigne, lo que tengas que hacer. Si algún día dijiste que ibas a diezmar y ofrendar aquí en esta iglesia, por mucho dinero que estés ganando, y lo pongo de esa manera, acuérdate de algo, hay gente tan pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Yo, a pesar de lo que tengo en mi cuenta, soy millonario. ¿Cuánto vale una familia feliz? ¿Cuánto vale poder llegar a casa y no conseguirme una vieja cacatúa peleona, sino que consigo una mujer virtuosa que ha aprendido a no pelear, como dice la Escritura, y a tratarme con cariño y con ternura? ¿Cuánto vale eso? Mandó una foto Samantha o mi mujer a mis hijas. Lo único que recibo es guapo. Estamos orando para que Dios te use. ¿Cuánto vale eso?
¿Sabéis que aquí hay un pastor? ¿Eh? Todo el mundo que no conoce al Señor espera que sea más alegre, que vayas a fiesta. No hay nada de malo ir a una fiesta si se honra en ella al Señor. No abandones lo que Dios quiere hacer. Humíllate delante del Señor y dile: haz conmigo lo que tú quieras. Pero aquí hay un pastor. Padre, en el nombre de Jesús, rompe lo que tengas que romper. Estas manos van a ministrar milagros. Empezando a moverse el Espíritu de Dios, que se está moviendo. Además, manténlo humilde, manténlo sencillo, manténlo servicial, Señor. Pero empieza a hablar, despiértalo de noche, conviértelo en un guerrero de oración en el nombre de Jesús. Glorifícalo. Empezáis a servir, se empiezan a alinear las bendiciones sobre vosotros. Se apagan los semáforos rojos y se ponen en verde. Y empieza a fluir todo lo que Dios tiene para vosotros, que es muy grande. Ríndete a la fuente. Tu trabajo no es la fuente, Jaime, es Dios. Y Dios usa lo que sea, usa lo que Él quiere para poderse rendir su propósito sobre tu vida. Dios te multiplique y te dé recursos, los recursos que necesitas. Tus papeles, ¿cómo están? Señor, haz un milagro. Yo activo un ángel que coja los documentos de toda la familia, de esta familia, y los ponga primero en el nombre de Jesús. Y sea como el canto que no me gusta, cansado del camino, sediento, Señor. Tienes que reconocer que debes rendirte por completo. ¿Tú te acuerdas de cuando te convertiste? Hacías de todo. Vuelve a hacerlo. Recupera el primer amor. Eras incapaz de cuestionar algo. Te rendiste, dame la mano. Señor, trae refrigerio a esta familia, pero que recuperen la pasión por ti, Señor. Que recuperen, Señor bendito, en el nombre de Jesús, el deseo de honrarte y de servirte. Que recuperen el primer amor, Señor. En el nombre de Jesús. Restaura, ayúdales financieramente, Señor. Pido un milagro financiero esta semana para que ellos se den cuenta que tú estás con ellos. Ayúdales, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos confiesan que le han hecho promesas al Señor que no han cumplido?